Muy bien, en nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretario, entiendo que hay algo en la cuenta. Señor presidente, muchas gracias. Efectivamente, buenos días, señores senadores, señoras senadoras. Hemos recibido en nuestra Secretaría una comunicación que es una solicitud de audiencia del presidente de la Federación Nacional Social del Transporte y Trabajadores Forestales, afines, anexos y conexos, FETRAFORMA, señor Pascual Sagredo, para exponer ante la comisión acerca de la situación que enfrentan los trabajadores forestales de la provincia de Arauco. También, señor presidente, cabe hacer presente que el senador señor Buenchumilla ha solicitado a esta secretaría que pueda ser invitada a esta comisión y a propósito de este proyecto de ley, la profesora señora Laura Mayer de la Universidad Católica de Valparaíso y los profesores señores José Luis Guzmán de la Universidad de Valparaíso, Salvador Millaleo de la Universidad de Chile, Sebastián Donoso de la Universidad Católica y el ministro de Vivienda, señor Felipe Huart, para que pueda exponer acerca de la política habitacional del gobierno y la situación de campamentos y tomas en nuestro país. Y por su parte, el senador señor Quintana, que también está con nosotros, buenos días, señor senador, ha solicitado a esta secretaría que se pueda invitar también al profesor señor Guillermo Oliver de la Universidad Católica de Valparaíso, a propósito de este proyecto. Eso, señor presidente. Muy bien, pues muchas gracias, don Ignacio. Haremos la respectiva convocatoria. Algunos ya se les invitó y no pudieron asistir, pero bueno, seguimos tramitando el proyecto. Propongo a los colegas que partamos, dado que tenemos al invitado Juan Domingo Acosta presente, que pudiéramos partir con él escuchándolo, este proyecto de ley de usurpaciones. Como ustedes saben, es un tema no resuelto, muy complejo, que ha generado una serie de dinámicas. Aquí hay dos mociones que han sido fusionadas. Una moción que también es autor del senador García, que nos acompaña, Carmen Gloria Aravena y otros más, y otra moción en la cual soy autor junto a otros colegas senadores. Así que, don Juan Domingo, le doy la palabra. Ojalá que podamos tener una exposición de entre 10, máximo 15 minutos, para después poder tener un diálogo con el resto de los senadores. Muchas Y le doy la gracias, bienvenida al senador Quintana, que también lo veo ahí, ya está sumado. muchas gracias, señor presidente. La verdad es que yo recibí esta invitación el día de ayer, por lo tanto, eh, no he elaborado una minuta, un texto escrito para hacerme cargo, digamos, de este proyecto. Sin embargo, me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones, fruto básicamente de lo que es mi experiencia profesional en este tema y en parte también con lo académico, ¿no? Creo que tal como usted dijo, señor presidente, este es un tema complejo, pero es un tema importante. En mi experiencia profesional, hoy día existen serios problemas para las víctimas del delito de usurpación de inmuebles o ocupación de inmuebles en orden a poder recuperar, digamos, las propiedades que son usurpadas, ¿no? Eh, Creo que los instrumentos que ofrece el ordenamiento jurídico hoy día encuentran cortapisas en el procedimiento judicial y prejudicial para poder hacer efectivos los derechos de la víctima de manera eficiente. Y creo que en ese sentido los proyectos apuntan en una línea que puede conducir a solucionar algunos de estos problemas. En primer término, creo que una solución de carácter civil, procedimientos civiles o en sede civil, que suelen nombrarse en esta materia, mi experiencia me dice que son absolutamente inútiles, porque una acción de comodato precario normalmente no prospera, ya que es casi imposible poder notificar a la o las personas que están ocupando indebidamente un inmueble, sea porque es un gran número, sea porque impiden el acceso de las autoridades o un receptor, o porque es muy difícil identificarlos. Por tanto, es la sede penal aquella en la que podría, digamos, resolverse este problema. Y yo veo en esa materia básicamente tres áreas de solución, dos de los cuales son abordadas por el proyecto y una no es abordada por el proyecto, pero me voy a permitir hacer una sugerencia en esa materia. Eh, y las que son abordadas, una lo hace de manera expresa y una yo diría de manera implícita. La primera es el tema de la flagrancia y la posibilidad de que la policía pueda ingresar a un predio que ha sido
usurpado y por lo tanto ejercer todas las facultades sin una orden judicial previa. El problema que se ha presentado aquí, y me parece que esto proviene de un fallo de la excelentísima Corte Suprema de 4 de abril de 2018, un recurso de amparo contra Carabineros de Chile, en que se declaró ilegal un ingreso a Carabineros porque habría ocurrido después de las 12 horas siguientes al ingreso al predio por parte de los ocupantes. Si bien el fallo reconoce que es un delito permanente de usurpación, hace una disquisición en orden a que no se podría asimilar a otros delitos permanentes como son el delito de secuestro, ya que la persona que ocupó un inmueble podría revestir un aparente título, digamos, una cierta eventual legitimidad. La verdad es que ese razonamiento, desconozco el caso concreto, ¿no? A lo mejor en un caso puede ser así, pero la verdad es que en la generalidad de los casos me parece que no es un razonamiento correcto. El delito es un delito permanente, eso me parece que no hay discusión, y por lo tanto la flagrancia existe mientras se mantenga la situación ilegítima antijurídica creada como consecuencia de esta ocupación. Lamentablemente de ese fallo las policías han entendido en lo sucesivo que solo pueden actuar sin orden previa judicial dentro de las 12 primeras horas, y eso genera todo tipo de problemas porque traspasa toda la problemática de la víctima a tener que tratar de conseguir la devolución de la propiedad durante el curso del proceso, y pasan meses y a veces años sin que se pueda lograr en sede penal. En ese sentido, el proyecto de boletín 14.015-25, en su página 9 del comparado general, ¿no? Se hace cargo de alguna forma del problema con dos comentarios de mi parte, ¿no? Lo primero es que me parece que una norma de carácter procesal, como es lo relativo a la flagrancia, no debe ir en el Código Penal, una cuestión formal, ¿no? Es propio del Código Procesal Penal, si bien nuestro Código Procesal Penal tiene normas procesales, ya creo que no hay que seguir cometiendo el error de introducir nuevas normas procesales en el Código Penal y trasladarlo esto al artículo 130 de procesal penal, ¿no? Que regula la flagrancia. En ese sentido, y el segundo comentario es que me parece que la ley defina como permanente un delito que es un concepto doctrinario, que es real, que es aceptado genéricamente. No me parece a mí muy adecuado, ¿no? Me parece que bastaría agregar un inciso al artículo 130 del Código Procesal Penal diciendo que en ciertos delitos, por ejemplo, 141, 142, 143 del Código Penal y los del párrafo sexto del título 9 del Código Penal, son delitos que facultan a la policía para ejercer las facultades sin orden previa mientras se mantenga la situación, digamos, correspondiente. Es un tema que hay que redactarlo bien. Yo puedo proponer alguna redacción, en este minuto no la tengo, la podría trabajar durante el fin de semana si la comisión la necesita, pero creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que corrigiendo la redacción de la norma, ¿ya? Y llevándola al artículo 130 del Código Penal, eso puede solucionar en parte el problema de la flagrancia y permitir a la policía actuar en el momento correspondiente. La verdad es que para mí a mí es algo que no me complica. Un delito permanente como el secuestro, ¿no? Es evidente que la policía puede actuar sin orden previa, por ejemplo, para rescatar a la víctima, ya mientras está privada de libertad, y no veo ninguna razón por la cual en un delito permanente como es la usurpación de inmueble puede hacer, digamos, lo correspondiente, entrar, empadronar, sacar a las personas, etcétera, ¿no? En segundo lugar, ya suponiendo que se modificó esto y que Carabineros, pero suponiendo que en un caso concreto esto no prosperó porque sigue ocupado el inmueble, se inició un proceso penal, la víctima presentó una denuncia o de oficio se inició un procedimiento, creo que hay un segundo instrumento para poder tratar de recuperar este inmueble, que es el instrumento de la acción civil dentro del proceso penal. Pero tiene algunos problemas que son los que quiero sugerir que se puedan solucionar. En materia penal, la acción civil puede ser indemnizatoria o puede ser meramente restitutoria. La restitutoria, que se regula en el artículo 161 del Código Orgánico, 63 del Código Procesal Penal y 189 del Código Procesal Penal, se debe ejercer siempre en sede penal, ¿ok?
Sin embargo, en la práctica también se ha prestado para muchos problemas y criterios muy dispares por parte de los jueces de garantía. ¿Qué es lo que ocurre? No se artículo 59. El artículo 59 del Código Procesal Penal dice que esta acción meramente restitutoria se debe ejercer siempre dentro del proceso penal y dice que de conformidad a lo previsto en el artículo 189 del mismo Código. O sea, lo que hace es aplicar el artículo 189 a todos los casos, esa es mi opinión, ¿no? En que existe, en que se ejerce la acción restitutoria. ¿Ya? ¿Qué dice el 189? El 189 se pone en dos hipótesis distintas. El inciso primero se refiere a los objetos recogidos o incautados cuando pertenecen a terceros y pueden ser reclamados mediante las tercerías, que no es el caso, evidentemente, ¿no? Y el inciso segundo dice exactamente lo siguiente: lo dispuesto del inciso precedente no se extenderá a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, las cuales se entregarán al dueño o legítimo tenedor en cualquier estado del procedimiento una vez comprobado su dominio o tenencia por cualquier medio y establecido su valor. Entonces, la interpretación que me parece correcta de la norma, y creo que muchos jueces la siguen, pero no todos, y ahí está el problema, es que si bien en 189 inciso segundo se refiere a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, ese procedimiento se aplica a todos los casos en los cuales se ejerce la acción restitutoria. Por lo tanto, se podría aplicar un caso de usurpación de inmuebles o, como yo lo he intentado con éxito, en casos de falsificación de títulos de inmuebles, compraventas falsas. Pero hay muchos jueces que entienden que el artículo 189, inciso segundo, se refiere solo a las cosas hurtadas, robadas o estafadas, y consecuencialmente no se podría aplicar para poder recuperar la propiedad en el caso, el inmueble, en el caso de una usurpación. Entonces, yo creo que este es un tema que debiera ser zanjado legislativamente, y no, porque no veo ninguna razón yo por la cual un objeto hurtado pueda ser recuperado fácilmente por la víctima mediante una acción restitutoria, o estafado, y no puede hacer lo mismo la víctima de un delito de usurpación de inmueble. Entonces creo que no se puede solucionar de manera bastante fácil. Esto no está en el proyecto, pero se podría agregar al final del artículo, del inciso segundo del artículo 189, una frase más o menos en la siguiente línea: lo mismo se aplicará respecto a las especies que hubieran sido objeto de delito de protección indebida y de los inmuebles en los... yo incorporo también protección indebida porque está fuera, ¿eh? Y de los inmuebles en los casos de los artículos 457 y 458 del Código Penal. Entonces yo creo que eso solucionaría buena parte de los problemas, ¿ya? Porque si, bueno, se regula el tema de la flagrancia y Carabineros puede, digamos, desalojar los inmuebles, no veo problema, pero puede ocurrir que se inicie el proceso y siga la ocupación, y bueno, aquí la víctima tiene una manera relativamente expedita, relativamente, pero tampoco fácil de hacer esta acción, ¿ya? Para recuperar un inmueble de la misma forma en lo que lo podría hacer a quien le hurtaron la bicicleta, ¿ya? Y está incautada y la puede recuperar, ¿ya? Y creo también que se puede extender eso a la represión indebida, porque tampoco hay razón tampoco por la cual el titular que tiene derecho a recibir pueda recuperar por esa vía la especie apropiada. Y un tercer punto, una tercera vía de solucionar el problema es también digamos, la posibilidad de que una vez que se formalice investigación en contra de uno o más personas, se pueda ejercer la cautelar del artículo personal, del artículo 155, letra I, que es la obligación del imputado de abandonar un inmueble determinado. A mí me parece que si se ha formalizado a una persona, investigación respecto a una persona que está ocupando un inmueble y que va a seguir cometiendo el delito porque es permanente, eso es algo intolerable desde el punto de vista del derecho. O sea, que el juez presencia ante sus ojos, ya, que el inmueble siga siendo ocupado a pesar de que se formalizó la persona, ya, la investigación, hay una causa en curso judicializada, siga cometiéndose un delito, como lo sería intolerable que hubiera, por ejemplo, un secuestro o una sustracción de menores y se siguiera cometiendo el delito a los ojos del juez. ¿Cuál es el problema que hay acá? El problema que se presenta, ya, es que muchos jueces, no todos, aplican el artículo 124 del Código Procesal Penal en los términos que está hoy día, digamos, redactado. ¿Y qué es lo que dice esta norma? Dice que cuando el delito no merece una pena privativa de libertad, no proceden medidas que afecten la libertad de las personas, cuyo sería el caso del abandono, ya, salvo en la citación. Pues algunos jueces aplican medidas cautelares personales, sí,
Pero muchos jueces aplican el 124 y no la pueden, y no se podría aplicar esta medida. Y la verdad es que si uno examina las penas de usurpación, a mí me parecen bastante bajas. La explicación que dan los autores que tratan el tema en relación, por ejemplo, al hurto, es que, claro, en la usurpación no hay desplazamiento de la cosa, por lo tanto es más fácil poder perseguirla. Eso puede haber sido a lo mejor hace muchos años atrás, pero hoy día, si bien no se va a perder un inmueble, no se va a perder, digamos, físicamente, no va a desaparecer del mundo, no se va a esconder, la realidad muestra que existen procesos eternos, largos, en los cuales sigue una ocupación. Y por lo tanto, no es tan fácil recuperarlo. Creo que el proyecto del boletín 14.015, día 25, en su página 8 del comparado, resuelve el problema, página 9, perdón, porque resuelve el problema porque se resuelve el problema de dos maneras en el proyecto. Primero, en el 14.015, ¿no? De dos maneras. Lo primero es porque le eleva la pena a la usurpación no violenta y le pone una pena que no es de multa, o no es solamente de multa, sino que son trabajos comunitarios. Y luego modifica el artículo 124 del Código Procesal Penal y lo restringe, me parece correcto, a los casos en que solo se impone por la ley al delito, cuando el delito está solo amenazado, en abstracto, con una pena de multa. O sea, lo restringe a eso. Por lo tanto, sería perfectamente posible que formalizada una persona en un procedimiento de usurpación de inmueble, como está el proyecto que estoy mencionando, el juez aplicara una medida cautelar y personal de abandono de la propiedad. Insisto, para poner término a una situación intolerable desde el punto de vista judicial y que se siga cometiendo un delito a los ojos de un juez que está conociendo una causa que ha sido judicializada. Entonces son esos tres puntos que yo creo que son los más importantes, los claves de este proyecto. Insisto, resolver el problema de la flagrancia, como lo propone el proyecto, con las modificaciones y ajustes que hay que hacer y que señalé. Segundo, creo que modificar el artículo 189 y hacerlo extensible no solo a la propiedad indebida, que creo que sería correcto, sino que también a la usurpación de inmuebles, del Código Procesal Penal, y finalmente la forma en que se regula en el proyecto la modificación de la pena, subiéndola como le digo, a trabajos comunitarios, ya, y la modificación del artículo 124 que permitan, por tanto, aplicar la medida cautelar personal de abandono del inmueble. Respecto de otros puntos, me interesaba referirme básicamente a eso en mi exposición. Respecto de otros puntos, algunos comentarios muy generales en la página 8 del comparado en el proyecto 14.015, se pretende agregar la ocupación, aunque sea total o parcialmente en inmueble. No tengo problema en una frase de ese tipo, porque también podrían haber problemas de interpretación en el sentido de que pasa si se ocupa parcialmente un terreno y no totalmente un terreno. En la página 8 del boletín, en el proyecto 13.657, y ahí tengo algunos reparos, se pretende incorporar la expresión, comillas, con ánimo de apropiarse de ella, o sea, en la ocupación del inmueble con ánimo de apropiarse de ella. Yo creo que la expresión apropiarse en la usurpación genera problemas, ¿no? Si bien se refiere a la apropiación en un sentido puramente material, al ánimo apropiatorio de hecho, ¿no? Los inmuebles están sujetos a un régimen registrado, y por tanto todas las transferencias de dominio se hacen en base a los registros, ¿no? Yo creo que, y por otro lado, existe unanimidad en la doctrina en que la usurpación de inmueble consiste en ingresar a un inmueble con ánimo de permanecer en él. Entonces, yo no soy partidario de esa frase, creo que puede generar problemas, puede generar problema de interpretación, de prueba de ese ánimo preparatorio que siempre es subjetivo. Y en subsidio, si es que la Comisión quiere innovar en esta materia, bueno, habrá que colocar que se ingresara a un inmueble con ánimo de permanecer en él, pero de permanecer, pero no, eso apropiarse, creo que genera un problema. El tema del agravante, creo que también hay que hacer algunas de los menores de edad, ¿no? El proyecto 14.015, cuando se utiliza la engaña a menores de edad, me imagino que eso obedece a algunas situaciones puntuales. Creo que puede estudiarse esa alternativa, no tengo una opinión muy definida sobre eso, pero en todo caso de incorporarle creo que hay que hacer algunas revisiones de redacción, porque hay frases como aun cuando la participación de no tiene lugar a la responsabilidad no queda claro a qué se refiere, etc. En suma,
señoría. La verdad es que creo que el proyecto o los proyectos discurren en general en una línea correcta para solucionar un problema que yo he visto, que lo he presenciado, en el cual no hay solamente un problema social por un lado, pero hay un problema también complejo. Yo le puedo dar cuenta de casos aquí en Santiago, ¿no? De terrenos, por ejemplo, industriales que son tomados, pero son tomados, ocupados, llevan ya 2 años, 3 años sin poderse recuperar, y en los cuales existen verdaderas mafias de personas que alientan incentivan estas ocupaciones, pero además lucran, porque hacen verdaderas, y lo digo de verdad, hacen verdaderas loteos informales y venden los terrenos a la gente. O sea, hay un lucro, un aprovechamiento de la gente. Yo tengo un caso puntual aquí en Cerro Navia, ¿no? En que pasó eso. Un grupo de personas fomentó que lo ocuparan, llegaron los cabecillas que organizaron y empezaron a vender los sitios. Y eso creo que está pasando mucho. Está pasando mucho. Entonces, me parece que una solución en la línea que se están proponiendo el proyecto, con los alcances que he hecho, puede ayudar a resolver un problema para las víctimas que hoy día creo que están bastante separadas y entran en un loop muy difícil de entender para poder recuperar algo que está a la vista y que les pertenece. Eso es, señor presidente. Si la comisión lo estima el caso, yo puedo preparar durante el fin de semana una minuta un poco más completa de estas observaciones, la puedo hacer llegar. Y eso, y le pediría autorización para poder retirarme, salvo que haya algún debate, porque tengo algunas cosas que hacer. Muchas gracias, don Juan Domingo. La verdad que encantado que nos pueda enviar sus reflexiones por escrito, algunas propuestas, su visión crítica. Le ofrezco la palabra a los colegas senadores en caso de que quieran hacer alguna consulta, alguna precisión, toda vez de que claramente hay varios elementos que mencionó que me parecen relevantes para este proyecto. Así que ofrezco la palabra a los colegas. Si me permite, creo que tal vez, dado que el profesor está dirigido de tiempo, y además nos va a enviar una minuta, una vez recibida la minuta, tal vez invitarlo para participar de nuevo y recoger algunas de sus precisiones respecto a las cosas que queramos saber. Yo lo he escuchado con mucho interés, ha sido muy completo. Me serviría mucho una minuta y tal vez tener una conversación con más tranquilidad. De acuerdo, señor Sousa. No sé si hay alguien más que quiera hacer una consulta, comentario. Brevemente, presidente, para agradecer la exposición de don Juan Domingo Acosta. Yo lo encontré muy interesante, por supuesto, más aún en mi caso no siendo abogado. Y me quedo también con la intervención del senador Insulza en el sentido de esperar la minuta, porque es evidente que son documentos que requieren de estudio. Así que muchas gracias, Juan Domingo. Muy bien, pues, Juan Domingo, muchas gracias una vez más. Este es un proyecto muy relevante para nosotros. Obviamente estamos iniciando su tramitación. Los asesores de los senadores han estado en contacto y probablemente van a empezar también a trabajar en conjunto estos días, así que nos va a venir de muy buena manera su minuta. ¿Eh? Muchas gracias. Presidente, muy bien. Yo creo que el lunes se la puedo hacer llegar, porque Está muy bien. Quedamos a la espera entonces. Muchas gracias, Juan Domingo. Luego, muchas gracias por todo, ¿no? Bueno, pasamos a nuestro segundo invitado del día de hoy, que claramente Juan Pablo Cavada, que lo veo conectado ahí, al Ministerio Público, que estuvo ya la semana pasada. Le agradezco también su presencia. La idea es que ojalá nos puedan ir acompañando en este proyecto. También ojalá que puedan hacer llegar sus comentarios. Los asesores, como les dije, están trabajando y coordinándose para que ojalá lleguemos a un texto que a los distintos senadores nos pueda finalmente dejar conforme. Así que una de las cosas que comentó también la senadora Aravena el día lunes, don Juan Pablo, es justamente el trabajo que usted había realizado evaluando la evidencia más internacional desde la biblioteca. Así que me gustaría si nos puede presentar ese trabajo que usted ya había realizado, que claramente tiene pertinencia con lo que estamos viendo en esta fusión de proyectos de ley. Gracias. Bueno, buenas tardes. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros elaboramos un trabajo, la verdad que no recuerdo a solicitud de quién, fue en marzo del año pasado,
y la verdad es que la información que hay es bastante poca, por lo tanto, mi intervención va a ser bien resumida. Muy en resumen, muy en concreto, la legislación consultada, que en este caso vimos, fue Argentina, Perú y Panamá, que fueron los países que encontramos normas penales claras sobre el tema, a diferencia de otros países en que encontramos normas difusas. Y en estos países encontramos figuras similares en cuanto al objeto del delito, es decir, cuando el delito recae sobre bienes raíces o derechos sobre ellos y aguas, el medio de comisión y las penas. La particularidad es que yo voy a enviar esto en una minuta resumida, pero Argentina, Perú y Panamá no tienen penas de multa, como en el caso de Chile. Argentina tiene pena de privación de libertad de 6 meses a 3 años. Perú tiene una privación de libertad de 2 a 5 años y tiene un agravante que aumenta el mínimo de 2 a 5 y el máximo de 5 a 12. O sea, los rangos son 2 a 5 o 5 a 12. Y esas agravantes son en caso de utilización de armas, o actuar 2 o más personas, o cuando el delito recae sobre inmuebles habitacionales, o estatales, o de comunidades campesinas y algunas áreas naturales protegidas. Y en el caso de Panamá, las reglas son de 1 a 3 años y de 3 a 6 años para el promotor, facilitador o colaborador. Entonces, la particularidad que vemos en relación al derecho comparado es que la pena no es de multa, es de privación de libertad. Más allá de la aplicación de la pena privativa de libertad en el caso concreto, es decir, no estamos analizando la regla de, qué sé yo, los beneficios en el extranjero. Ahora, desde el punto de vista de la técnica legislativa, voy a tomar la libertad de hacer un par de recomendaciones. La primera es que en el boletín 13657, en el número 2, yo creo que hay un problema de redacción. Por la reiteración de la aplicación de la pena de multa, se repite. En segundo lugar, comparto absolutamente la observación del profesor don Juan Domingo Acosta sobre la modificación de la regla para la restitución del objeto. Pero yo le agregaría los artículos 459, 460 y 461, porque son usurpación de aguas. Si no se hace así, lo que va a pasar es que vamos a tener solucionado el problema de la restitución solo para la usurpación de derechos de bienes inmuebles, pero las aguas van a quedar afuera. Y en tercer lugar, algo que no digo que esté mal, pero creo que hay que ponerle mucha atención, es la modificación en el boletín 14015. En el número 7, en la página 9 y 10 9 y 10 del comparado, se introduce la agravante de prevalece de menores de edad. Creo que puede estar bien, pero eso ya existe hoy día en el Código Penal, en el artículo 72. Entonces, no digo que no, digo que hay que compatibilizar bien ambas normas para que no resulte un enredo después de la aplicación práctica. Y eso es básicamente mi intervención. Yo esto lo pienso resumir y enviárselo a la Secretaría, para que sea más concreto que el informe que hicimos el año pasado. Muchas gracias, don Juan Pablo Cavada. No sé si es que José García quería decir algo, lo vi como levantando la mano. Muchas gracias, don Juan Pablo. Vamos a quedar entonces a la espera justamente de su minuta. Ya habíamos leído obviamente el documento que preparó y que es público. Le propongo, antes de poder pasar la palabra al resto de los senadores, si es que el Ministerio Público quisiera referirse a lo que hemos venido conversando. Nos acompañaron la semana pasada. No sé si han tenido también tiempo de poder también tener algún debate interno sobre el texto y sobre la propuesta legislativa. Se me quedó congelado. No sé si soy yo el que tiene mal internet o es
Nosotros lo vemos bien, presidente, y yo veo moverse a todos los que están en la pantalla, así que si alguien está congelado sería usted. Pero lo vemos moverse en todo caso. No, sí, al Ministerio Público, María José, no sé si es que quisieran hacer alguna reflexión en virtud de lo que conversamos la semana pasada y lo que han escuchado el día de hoy. Sí. Buenas tardes, presidente. Sí, mire, nosotros, bueno, para todos, buenas tardes también, para los que no estuvieron en la sesión pasada, mi nombre es Pilar Ibarra, me acompaña María José Taladriz, somos abogadas de la Fiscalía Nacional. María José es jefa subrogante de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente y yo trabajo en la Unidad de Asesoría Jurídica. Bueno, lo expuesto la semana pasada va en la línea de lo que dijo el profesor Juan Domingo Acosta, que básicamente son los problemas prácticos que tenemos todos los días los operadores en relación a la comisión de delitos de usurpación. Hay una cosa que bueno, el profesor ya se fue de la sesión, hay algo que a nosotros nos quedó dando vuelta, que es respecto de la pena de prestación de servicios para la usurpación no violenta. Nosotros creemos que con esa pena se mantiene el problema, dado que esa es una pena que se cumple ambulatoriamente, no es una pena restrictiva de libertad. Por lo tanto, si uno lee el artículo 124, no va a poder, en casos de flagrancia, poder solicitar o sea, tomar detenidos, sino que porque la regla general está en ese artículo y habla que, o establece que es la medida cautelar es solamente la citación. Por lo tanto, nosotros también la semana pasada manifestamos, o por lo menos somos de la opinión en que tiene que hacer la diferencia quizás entre ambas usurpaciones, pero en presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, una pena que parta entre 61 días a 540 y de 541 a 3. O sea, hacer la diferencia ahí. Con eso nos quedó dando vuelta a nosotros, pero bueno, quizás ahí se le podría también preguntar después eventualmente al profesor cuando comparezca o asista a alguna sesión. Y respecto de la solución, porque también hizo alusión al 189. Claro, nosotros estamos de acuerdo también con eso, porque la interpretación que él hace respecto de aquello es una interpretación extensiva, pero en la práctica, en el día a día, los jueces de garantía solamente se limitan al bien hurtado, robado y estafado, algo así. Entonces yo creo que sería una buena solución también esta modificación, y por supuesto que el artículo 130 planteado por el profesor también es una buena solución, y así no definir, como lo dijo él, la permanencia en el Código Penal, ¿ya? Pese, en el fondo del problema se da a raíz del fallo, que nosotros también lo hicimos presente, lo comentamos en la sesión pasada, a raíz del fallo del año 2018 de la Corte Suprema. Entonces podría ser una buena solución también agregar el último inciso al artículo 130 en el caso de proceder o que se entiende por flagrancia o cuándo hay que proceder, porque el 130 lo que hace es descripción de ciertas situaciones en que se debe proceder. Y así no queda ninguna duda respecto de los policías, que son en la práctica los que tienen que cumplir esto. Así que eso, presidente, queríamos también agregar, que la semana pasada nos falló, se nos cayó internet entre medio, la conexión. El oficio que ustedes mandaron al Ministerio Público, que usted lo pidió, usted dijo, quiero saber en la práctica cuántas multas se han pagado. Eso nosotros lo vamos a mandar al Poder Judicial, porque es el Poder Judicial el que tiene el registro de aquello. Incluso las multas, los tribunales tienen unas cuentas corrientes que son para el pago de las multas. Nosotros no tenemos el registro de esa información. En forma independiente, que yo les sugiero también que ustedes podrían reiterar también eso al presidente de la Corte Suprema. Y para terminar, lo que yo puedo ofrecer como Ministerio Público, y que lo dijo o lo solicitó uno de los senadores en la sesión pasada, es quizás acompañar estadística respecto de los delitos de usurpación y los términos
asociados a eso, a los casos que se han tramitado desde, no sé, 5 años atrás, como para ver también cómo van evolucionando, porque también ustedes van a poder tener una idea de cuántos ingresos, o por lo menos cuántas denuncias habían en relación a estos delitos y cuántas denuncias hay hoy día, ¿ya? Eso, presidente. No, muchas gracias, Pilar y María José. Yo sí creo que es importante, Ignacio, que podamos hacerle llegar entonces la solicitud a la Corte Suprema, justamente esa información que solicitamos la semana pasada. Y yo le doy la bienvenida, aprovecho la bienvenida a la senadora Carmen Gloria Aravena, que también es autora de uno de los proyectos. Quiero pedirle disculpas, presidente, pero en Temuco se cortó la luz en mi sector y yo me quedé sin internet. Y recién llegó, así que por eso no me puedo conectar antes. Así que digamos, me voy a poner al día un poquito porque entiendo que ya hubieron varias presentaciones. Sí, no se preocupe, así que después conversamos. Pero le quería pedir al Ministerio Público si es que también pueden eventualmente designar a alguno de ustedes que acompañe a los asesores de los senadores que van a estar conversando y buscando también unas mejores reacciones en distintas materias. La idea es que vayamos nutriendo en la redacción original con algunas de las propuestas. Entonces, les quisiera solicitar también a ustedes que pudieran eventualmente evaluar si es que están disponibles para ayudarnos también en ese trabajo, que tal vez no es aquí en esta comisión, pero sí debiéramos verlo reflejado si nos volvemos a reunir, por ejemplo, el lunes o el miércoles de la próxima semana, ir viendo justamente estas mejoras para que las vayamos comentando. La idea es poder ir puliendo el texto Sí, y la presidente. iniciativa. Sí, presidente, cuente con nosotros para trabajar en eso. Buenísimo. Le doy la palabra a los demás colegas por si quieren hacer alguna consulta, precisión, sí. Don José Miguel. Yo no más que preguntar, yo agradezco mucho las presentaciones que se nos han hecho, pero para mí hay un problema que seguimos sin atacar, y la verdad que habrá que buscar formas de hacerlo. Hoy día en la mañana se hizo un desalojo muy grande en la comuna de Renca. Felizmente, al parecer sin heridos, pero con algunos detenidos, de terrenos que pertenecían a un particular, algunos, y otros al Ministerio de Obras Públicas. Se pidió el lanzamiento, se dio el lanzamiento y se hizo. A ver si se volvía o no se volvía a clase. Un conjunto de estudiantes se tomaron un liceo. No recuerdo en qué región, pero se tomaron un liceo para protestar y decir que ellos querían que no hubiera clase mientras durara la pandemia. Tenemos los casos concretos que nos han narrado acá los senadores de la Araucanía, la senadora Aravena, todas las situaciones que han estado visibles en nuestra comisión. Y al mismo tiempo yo me he dado cuenta acá de un par de casos de personas que son yo he conocido que han sido de alguna manera expropiados de sus casas por alguien que se fue a vivir en ella mientras no la estaban usando y ahora se niega a salir. A mi juicio, todo eso es una usurpación. Todas esas casas son de usurpación. Pero son un tipo de usurpaciones tan distintas que uno piensa que en realidad no tendría que sancionarlas todas. O sea, yo desde luego no mandaría en preso ni por el mínimo a un grupo de jóvenes que quieren pedir algo y se toman el liceo por un rato, por algunas horas. De la misma manera, tampoco creo que sería demasiado duro, sería más bien benévolo, con gente que no tiene dónde vivir y se toma un terreno para pedir que le construyan una casa o para construírsela a ellos. En cambio, probablemente en otro tipo de usurpaciones de tierra o en una persona que simplemente le roba su vivienda a otra, probablemente las penas de cárcel serían necesarias, más allá de que lo haya hecho con violencia o no. Entonces, a mí me sigue faltando todavía el problema del tipo, presidente. ¿Cuál es o sea, yo reconozco que el tipo penal es claro, es el que dice que el que se mete es decir, ocupa un inmueble, ocupa sin derecho un inmueble que es de propiedad de otra persona o de otra institución o de otra sociedad. Eso está claro. Lo que es usurpar está claro, pero las formas de usurpación son tan distintas que ahí me asusta que realmente vayamos a poder fijarles penas a todas estas conductas tan diversas que acabo de narrar. Eso, presidente.
Muchas gracias, José Miguel. Yo creo que sería bueno en su reflexión escuchar la opinión del Ministerio Público al respecto. Yo tengo mi opinión. Yo creo que efectivamente hay que ir puliendo ciertas materias, no todas son idénticas, más allá de que yo creo que todas, claramente, cuando pasan por encima de la voluntad del otro, cuando alguien para imponer su voluntad rompe la voluntad del otro, claramente está pasando por encima de un elemento básico de la democracia, de que se permite todo menos la violencia y el atropellar al otro. Hay, por cierto, los delitos conexos, presidente. Hay delitos que están, por ejemplo, si uno se toma y rompe para hacer una fogata, claro que va a tener una pena por incendio, ¿no? O por daño. Pero déjeme terminar mi reflexión, mi querido colega. Lo que le quiero decir es que esta es una discusión muy profunda y muy importante. Y lo que usted plantea es muy cierto. Acá hay una discusión, primero, de precisión de distintos casos, ¿no es cierto? Que uno podría tratar de... Y por eso es importante, creo, que los distintos asesores nuestros trabajen afinando y precisando cada uno de los casos. Más allá de que yo pueda tener una discrepancia con usted, yo puede que efectivamente, en el caso de toma de colegio, donde además creo que han destruido la educación pública, y puedo tener una diferencia con usted muy legítima de opinión de que creo que efectivamente sería muy bueno que tuvieran trabajo comunitario cuando se toman un colegio y pasan por encima del derecho a la educación de otro niño, de otro joven. Creo que nadie tiene derecho a vulnerarme el derecho de poder educarme. Pero eso es una discusión distinta, que es más de fondo. Lo que sí le quiero decir, y que la intención de nuestra estilo de trabajo es que ojalá podamos pulir, porque independiente que en el fondo, incluso podemos llegar a votar distinto, podemos votar en el fondo, aunque precisemos y acotemos este proyecto de ley para los casos que hemos descrito, y claramente puede incluso quedar fuera para otro proyecto de ley el caso de la educación que usted plantea, bueno, podrá ser así, es parte de lo que tenemos que definir, o incluso podríamos eventualmente incluir el caso de la usurpación de un colegio y votar distinto en esa materia. No hay ni un drama, para eso está la democracia y para eso podemos conversar. Pero sí creo que es muy importante ir afinándolo, porque en eso usted tiene mucha razón, que no vaya a ocurrir o no debiera ocurrir que estuvimos legislando para una cosa y después termine repercutiendo en otra. Y en eso creo que tiene mucha razón. Le ofrezco la palabra al Ministerio Público si quisiera decir algo al respecto, o al resto de los colegas por si quisieran comentar lo que estamos viendo. Senador Buenchumilla quiere hablar, presidente. Sí, senador Buenchumilla, después le damos la palabra al Ministerio Público. Sí, gracias, presidente. Mire, yo no quise intervenir cuando habló el profesor Acosta, porque, bueno, él señaló que tenía que retirarse, entonces yo creo que esta discusión tenemos que hacerla con cierta tranquilidad, con tiempo, y es el propósito de que puedan venir, digamos, otros profesores también para que podamos tener un buen diálogo. Entonces, pero adelantando yo una cierta opinión jurídica, yo entiendo la preocupación de los autores de las mociones y de los problemas que tenemos. Pero si uno entra a analizar un poco más a fondo lo que es el delito de usurpación, que es un delito que está dentro del territorio, por así decirlo, de los delitos contra la propiedad en general. El hurto, el robo, la apropiación indebida, la usurpación y otros. Pero el delito de usurpación no es una mera ocupación. El delito de usurpación requiere que el ánimo de lucrarse, y el ánimo de lucrarse involucra el ánimo de apropiarse como señor y dueño. Es verdad que tú te vas a hacer dueño mediante la inscripción en el conservador de bienes raíces, pero también en el Código Civil existe lo que se llama la posesión, que aunque tú no tengas título, tú ejerces en el terreno como señor y dueño. Entonces, el delito de usurpación requiere que tú quieras, digamos, entrar a la propiedad no solo a molestar, o no meramente a molestar, o a protestar, sino que tú tienes que perseguir, apropiarte del
terreno. Entonces, claramente, en una toma de un liceo, evidentemente que hay una toma, pero a mi juicio no habría un delito de usurpación porque el ánimo de los estudiantes no es apropiarse como señor y dueño del establecimiento. Entonces, típicamente no habría una figura ahí de usurpación. Por eso que estas cosas habría que conversarlo con los profesores. Yo creo que en una ocupación, por ejemplo, en Renca, no sé si es exactamente en los campamentos, en Renca y en otros, pudiéramos hablar del delito de usurpación con ánimo de apropiación de señor y dueño. Yo creo que la gente ahí lo que hace es una protesta social para pedirle al Estado que le resuelva un problema de necesidad. En la región de la Araucanía, yo no sé si la gente entra con el ánimo de apropiarse per se, de generar un problema político y de impetrar al Estado la solución del tema. Por eso que las tomas entran y salen. Entonces, jurídicamente, lo que yo planteo, que entendiendo el propósito que tienen los autores, yo planteo un interrogante si será el delito de usurpación. Por eso que yo el otro día hablaba del delito 144 en la entrada de morada. ¿Te fijas tú? Que es una cuestión distinta, o una figura jurídica de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces creo que esos temas deberíamos conversarlo con los profesores sobre la naturaleza jurídica y el tipo, la tipicidad del delito de usurpación. Exactamente, cuál es el ánimo, si hay un dolo específico, más allá del dolo de ocupación, si hay un dolo específico respecto de qué significa, digamos, si es una mera ocupación o se requiere un ánimo de apropiación. Como se trata de un delito contra la propiedad, evidentemente que, según lo que yo he leído de los autores, en el hurto y en el robo se requiere el ánimo de lucrarse, y lo mismo sucedería con la apropiación indebida y sucedería con la usurpación. Pero yo entiendo que estos son temas que tenemos que conversarlo precisamente con los profesores de Derecho Penal. Lo segundo, presidente, que yo quería plantearle es que yo lo he escuchado hablar en 2 o 3 oportunidades a usted de que los asesores están trabajando. No sé a qué se refiere eso, porque yo por lo menos la gente que trabaja conmigo no ha sido citada a eso. Será otro grupo de asesores de los senadores de Chile Vamos, no sé. Pero por lo menos no hay un grupo que yo entienda que represente a todos los senadores de la comisión respecto a este tema. Porque a mí nadie me ha dicho que exista esa instancia, sin perjuicio de que los senadores agrupados como quieran pueden tener las instancias de trabajo como corresponda, pero estoy hablando de una cosa oficial de la comisión. Y respecto a esto mismo, yo señalaba que en este tema, como se trata de un tema muy sensible desde el punto de vista político, yo estoy disponible para trabajar yo directamente con los senadores y con algunos profesores de Derecho esto en un trabajo más tranquilo, fuera de la comisión. En un trabajo de asesoría nuestra, digamos, que pudiéramos plantear este tema. Es lo que yo planteaba. Y una tercera cosa, presidente, que quería yo hacerle presente respecto al Ministerio Público. Y aprovecho que está ahí escuchándome María José y no sé cómo se llama la otra colega que está ahí, Pilar. Parece que Pilar. Mire, yo no tengo inconveniente en que nosotros trabajemos aquí con el Ministerio Público al nivel de abogadas o abogados que trabajan en los departamentos jurídicos de las reparticiones respectivas. Pero a mí me parece que lo primero que tenemos que recibir acá es oficialmente al fiscal nacional que nos plantee la política del Ministerio Público bajo la responsabilidad política de que él es el jefe superior del servicio, porque este es un tema muy complejo y muy delicado. Y si después él dice, mire, me va a seguir representando acá las abogadas tales y cuales, yo creo que no hay problema. Pero esto sucedería lo mismo que si el Ministerio del Interior primero vinieran los abogados del departamento jurídico y el ministro del Interior no viniera, o no viniera el subsecretario. Aquí vino el ministro, vino el subsecretario y no hay ningún inconveniente entonces seguir trabajando con los asesores.
Pero aquí tiene que venir el fiscal nacional y decirlo cuál es la mirada que ellos tienen respecto a este tema, porque él tiene la responsabilidad política, digamos, de la institución. Y él nos dirá si vamos a trabajar con María José y con Pilar, y bajo su responsabilidad dirá, mira, estos son los abogados que nos van a representar, porque aquí estamos tomando decisiones no solo jurídicas, sino que políticas, y el Ministerio Público es una institución que tiene que regirse bajo el principio de la objetividad. Este es un principio constitucional, y que por lo tanto no puede decir, mire, yo voy a estar aquí simplemente para estar a favor, digamos, de elevar las penas a ti, tal como aquí se planteó, digamos. Entonces, a mí me parece que si eso lo dice el fiscal nacional, bueno, muy bien, él lo dice bajo su responsabilidad. Pero yo no sé si esto de decir, mire, subamos las penas hasta 5 años, responde a una política, digamos, del fiscal nacional y del ministerio, o es una opinión personal de alguna de las colegas que están acá. Entonces, yo quisiera pedir oficialmente que se invitara al fiscal nacional para que él pudiera tener una opinión oficial de cuál es la postura del Ministerio Público respecto de los proyectos que estamos viendo, presidente. Eso, muchas gracias. Dale. Muchas gracias, senador Buenchumilla. Solamente responder algunas consultas. En relación al equipo de asesores, tal como lo hablamos el día lunes, la idea es que comiencen a trabajar esta semana. Todavía no comienzan. Es lo que acordamos el día lunes en la reunión de comisión. Por lo tanto, le pido yo a todos ustedes que si es que tienen algún asesor que les gustaría que participara, simplemente para ir recogiendo los comentarios, para ir puliendo el texto, por favor me lo hagan llegar, saber. También le pedimos al Ministerio del Interior que pudiera también poner parte de sus asesores después de la participación del subsecretario Gali, que hoy día, por lo que veo, no nos ha podido acompañar. Segundo, encantado que invitemos obviamente a la primera autoridad del Ministerio Público. Creo que sería muy bueno que pudiera acompañarnos. Ahora yo me imagino que si que están acá representantes del Ministerio Público estarán autorizadas y hablando a nombre de él o de la institución, no a título personal. Por lo tanto, despejo esa duda, pero nunca está de más, lo que abunda no daña, que pueda venir también obviamente la primera autoridad de esa institución. Y sobre el tema más de fondo, sobre qué significa usurpación, bueno, si uno va a la Real Academia Española, no requiere alguna intención de lucrar o de apropiarse en forma permanente, simplemente habla de apoderarse de un derecho o propiedad que legítimamente pertenece a otro. Es bastante amplio el concepto de la Real Academia Española en esta materia, pero claramente, como dijimos hace un rato y como ha dicho muy bien el senador Insulza, creo que es importante ir poniéndose en los distintos casos que efectivamente existen, para que efectivamente la legislación que vayamos afinando se haga cargo de lo que queremos hacernos cargo en cada una de esas materias, y si es que hay que votar por separado distintos fenómenos que se dan dando, poder ser explícitos y muy finos en ello para que podamos tener la libertad los senadores de poder efectivamente hacer valer nuestras convicciones en cada una de esas materias. Así que encantado de poder invitar obviamente al fiscal Abbott a que nos acompañe el día de mañana. Ofrezco la palabra, no sé si el Ministerio Público quisiera decir algo. Presidente. Sí. No, sí. Respecto, presidente. Sí. Senador Buenchumilla. Sí. No, lo que yo le decía que pudiéramos discutir con los profesores esos temas, porque el concepto de delito es un tema jurídico, digamos, más allá de lo que es la academia. Entonces, va a ser una discusión técnica, y creo que eso podría ser una buena discusión con los profesores de Derecho Penal sobre el tema, digamos. Ese es mi punto, presidente, nada más. Totalmente, y todo el espíritu de que lo podamos tener con la mayor rigurosidad posible. Concuerdo con usted. ¿Presidente? Claro. Sí, no, solamente también como para recordarle al senador Buenchumilla, que no estuvo en la sesión pasada, nosotros partimos diciendo como Ministerio Público que íbamos a hacer comentarios en términos generales, dado que la usurpación es un delito que tiene efectos nocivos en todo nuestro territorio. Y desde ese punto de vista fueron nuestras observaciones y han sido todos los comentarios que también hemos expuesto en esta sesión. Ahora, en términos generales, por ejemplo, en el caso de nuestra opinión en relación a las penas,
porque además se nos pide que digamos o que contemos qué es lo que pasa diariamente en los tribunales en relación a un delito que tiene pena de multa. Así partimos la semana pasada. Y hay una serie de problemas que en la operatividad se nos presentan día a día, en forma independiente del territorio donde sea. Entonces, en ese contexto es que nosotros también sugeríamos que podía ser más efectivo, dado lo dispuesto en una norma en el Código Procesal Penal, puntualmente el artículo 124, es que las penas fueran restrictivas o penas privativas de libertad, es decir, presidio menor en su grado mínimo a medio, hasta 3 años, ¿ya? Siguiendo un poco también lo que decía el profesor Cavada, cuando hablaba o exponía respecto a lo que pasaba en otros países. En ese contexto, yo quiero reiterar, pese a que el presidente lo dijo, nosotros estamos en representación del Ministerio Público y por supuesto que la opinión que damos acá es la opinión del Ministerio Público. Quien es la cabeza del Ministerio Público es el fiscal nacional. Pero lo que nosotros haremos es también, en forma independiente de que le llegue una invitación oficial a quienes ustedes estimen procedente, por supuesto que nosotros vamos a transmitir lo que se ha dicho a el fiscal nacional y también a los directores de las distintas unidades, porque aquí habemos dos unidades en el fondo, que es la de responsabilidad penal adolescente, donde está María José, y la unidad de asesoría jurídica. Entonces, era eso, presidente. Muchas gracias. Sí, presidente, y solo agregar que en relación a mi participación también esta ya se hizo presente la opinión de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente en la sesión pasada, porque dice relación con la agravante que contempla el proyecto de ley que se refiere a la utilización de menores de edad para los delitos contemplados en el 457 y 458. Y en definitiva la observación que hicimos presente, más allá de lo que también señaló el profesor Cavada, de que hoy día existe un agravante, que es la contemplada en el artículo 72 del Código Penal, es que la que se contempla hoy día en el proyecto solo va a surtir efectos cuando se trate de una usurpación no violenta, pero no cuando la usurpación sea violenta, por cuanto el efecto que se prevé en la norma que agrava por utilización de menores es sancionar con la pena correspondiente a la usurpación violenta. Esa es la opinión y es una opinión también institucional de la Fiscalía Nacional. Presidente. Senadora Quintana, presidente. Yo bien breve, solo una reflexión y volver a reiterar mis disculpas por no haberme podido conectar antes. Solamente dejar en claro que el espíritu, y represento también a nuestro colega José García Ruminó, no fue solo el tema de la Araucanía. Yo quiero dejar claro esto, si ustedes leen el argumento nuestro, estuvo muy relacionado a lo que ocurrió con el fallecimiento, ¿cierto?, de esta persona en Concón y la utilización de sicarios para, digamos, asesinarlo, producto de un conflicto justamente de usurpación. También hacemos mención al fallecimiento de menores, en temas de tomas y otros. Nadie con eso no reconoce que la región de la Araucanía tiene problemas y también yo me hago cargo de lo que plantea el senador Insulza y coincido plenamente en que probablemente tenemos que trabajar muchísimo el cómo vamos a definir, porque lo que se está dando en Chile hoy día, para cualquier ciudadano que ve las noticias, que lee los diarios, es que hay varios tipos de usurpaciones, varios tipos de delitos, que no son los mismos delitos, efectivamente hay objetivos distintos. Ahora, yo no soy abogado, estoy intentando aprender cada día más, pero en esta representación que tenemos que hacer de la ciudadanía, hoy día hay una preocupación generalizada porque esto se legisle, porque a toda vista de cualquier ciudadano, más allá sea un experto penalista o no, es evidente que solo penas, multas no son suficientes para desincentivar un delito que tiene además externalidades y efectos muy complejos de manera, e incluso muy violentos, incluido, ¿cierto?, el asesinato de menores. Entonces, yo creo que está toda la disposición de estos senadores y nosotros fue la intención y el ánimo con el cual construimos nuestra propuesta, que sabemos que tiene que tener un largo trabajo y que esto es de tremenda complejidad, pero yo lo veo como un precioso desafío de esta comisión y por supuesto el aporte que nosotros desde afuera, como no integrantes, pero invitados a esta comisión, vamos a hacer con nuestros asesores, presidente,
Me imagino que su asesor, Javier, irá a liderar este proceso en términos de convocatoria, pero nosotros muy disponibles a aportar, a aprender y a desarrollar en conjunto, digamos, una normativa que permita hacer justicia, que es lo que la gente y la ciudadanía quiere, en todos los distintos delitos que aquí hemos estado escuchando. Pero lo que sí es necesario es que el Congreso se haga cargo de una demanda que es urgente para toda la población de Chile, sin diferencia si es de la Araucanía, de Renca o de cualquier otra ciudad de Chile. Muchas gracias. Gracias, Carmen Gloria. Senador Quintana pidió la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo estaba un tanto silencioso por dos motivos, porque estoy en Temuco, está lloviendo en este minuto y la conexión a internet se hace particularmente débil. Y en segundo lugar, porque estoy recién llegando a esta comisión, hay muchos elementos técnicos, jurídicos que, bueno, hay que ir aprendiendo, y por supuesto también para eso, en eso los asesores cumplen una labor fundamental. De lo que se ha planteado hasta este minuto de este proyecto de ley, bueno, todavía tengo muchas dudas. Creo que el profesor Acosta a mí me dejó muy claro algunos aspectos, pero también él planteó varias dudas respecto de estos proyectos. Y también, como se ha señalado acá, el delito de usurpación afecta de manera distinta a distintos territorios. ¿Qué me preocupa? Que en la sesión anterior del miércoles pasado había un diputado que enfocó este proyecto con argumentos, yo diría, bastante sólidos también, en la Araucanía. Todos sabemos que hay una situación de violencia, lo hemos conversado, los distintos colegas, que desde luego a todos nos interesa que eso pueda controlarse y donde se puede enfrentar con mucha eficacia y con resultados. Y para eso creo que estamos todos disponibles. Para lo que no, por lo menos yo no estoy disponible, es para terminar esto en un debate político con cuñas que muchas veces están preconcebidas, prearmadas. Yo creo que ninguna de las instituciones, los prestigiados profesores que hoy día nos acompañan, nos van a seguir acompañando, les interesará mucho ese debate. Yo creo que esto hay que mirarlo con mucho rigor técnico jurídico, pero también asumiendo que hay problemas políticos. Desde ese punto de vista de la exposición del profesor Acosta, a mí no me parece que esto que esta sea la solución para los problemas que enfrenta la Araucanía, porque si bien uno de los elementos más de fondo que podría facilitarse con uno de estos proyectos es que la policía podría entrar, ¿no es cierto?, sin orden judicial, pero ahí le pondríamos nosotros un problema no menor a la policía, que es tener que discernir, por ejemplo, frente a un predio tomado, donde las posibilidades pueden ser múltiples, pero puede haber un predio tomado en donde efectivamente entre aquí a dañar la propiedad registral, por un lado, y versus, ¿no es cierto?, los títulos de merced, que tienen también un valor legal en nuestro país, amparado una ley de ya larga data, entonces, como es la ley 19.253. Entonces, yo creo que es una dimensión que para mí no está para nada resuelta con lo que en este minuto se está abordando. Creo que sí, que estos proyectos pudieran tener una aplicación más práctica, resolver muchos problemas civiles también en Renca, probablemente en algunas otras comunas. Está también lo que planteaba el profesor Acosta de aspectos que están en el Código de Procedimiento Penal y deberían estar en el Código Penal y viceversa. Y en relación al tema asesores, que decía recién, cumplen una labor fundamental para todos nosotros principalmente. Claro, yo decía que estoy recién aprendiendo la dinámica de esta comisión. En las comisiones que integraba en el pasado, los asesores, por supuesto, entran a trabajar con el gobierno, con instituciones, con el Ministerio Público, desde luego, no hay ningún inconveniente, pero cuando el proyecto ya adquiere una cierta madurez, cuando el proyecto está avanzando, cuando hay que ir destrabando nudos. Pero en este momento siento que todos nos estamos formando una opinión bastante. Yo no estuve en la reunión del lunes y asumo ahí lo que se haya acordado, pero creo que en este momento estamos en una fase todavía muy preliminar, conociendo aspectos muy generales. Seguramente van a aparecer opiniones incluso contradictorias desde el punto de vista de la academia. Yo no sé si este sea el momento de sentar a los asesores, porque no tenemos necesidad hoy día, en este minuto, de destrabar nada. Tenemos un problema sin duda, las víctimas son lo más importante, como se ha dicho acá, y eso lo comparto. Gracias, presidente. Gracias, senador Quintana. Senador Huenchumilla. Presidente, yo quisiera reiterarle a usted la mejor disposición mía, y entiendo de todos los senadores, de tratar y de trabajar este proyecto, digamos, con mucha altura, porque sabemos que este es un problema sensible para nosotros, que somos senadores de la Araucanía. Entonces, ese es mi punto de vista, mi modo de acercamiento a este proyecto. Entonces, y por favor, yo se lo digo con todo afecto a dos colegas del Ministerio Público,
por favor entiéndame, nada personal, yo tengo el máximo respeto por ellas, sino que aquí estamos planteando un tema político. Por ejemplo, en la sala del Senado entra el ministro, el subsecretario no entra si es que algún senador se opone. No por ser mala persona, sino por la responsabilidad política que implica tomar una decisión política. Y en las comisiones pasa lo mismo. Yo tengo la cultura de la Comisión de Constitución, donde primero se recibe al fiscal, y el fiscal deja después normalmente al senador, al abogado Fernández, que estuvo el otro día aquí, pero que no dijo nada, no habló. Entonces yo por ese nivel de responsabilidad política en un tema tan sensible, yo le pido, presidente, que usted cite al fiscal nacional. Y si él ratifica a las colegas que están aquí, encantado, vamos a trabajar con ellas, pero yo no quiero que el señor fiscal nacional eluda su responsabilidad frente a un tema tan complejo y difícil como el que tenemos en la Araucanía. Y simplemente mande, digamos, a asesoras aquí a la comisión. No. Yo quiero señalar que antes de seguir, digamos, trabajando con los asesoras, tiene que venir acá el fiscal nacional a dar la cara y decir cuál es la política oficial que tiene el Ministerio Público respecto de lo que sucede con el delito de usurpación, las tomas y lo que sucede en la Araucanía. Ese es mi punto de vista, nada más, con el objeto de tener un buen ordenamiento respecto de nuestro trabajo. Pero en la sala nosotros trabajamos con los ministros. En la sala trabajamos con los subsecretarios si hay acuerdo. Y si no, digamos, no trabajamos con los asesores. Entonces yo para eso no me pongo a los asesores, pero necesito y pido como senador que el fiscal nacional venga a esta comisión y haga una presentación oficial al respecto. Muy bien, no hay ningún problema. Se invitará al fiscal nacional a que nos acompañe. Yo simplemente decir sobre el tema del trabajo, los asesores en paralelo. Yo quiero decir que eso no significa que nosotros no hagamos nuestra pega. O sea, yo por lo menos cuando trabajo con mis asesores, primero yo me reúno con ellos, converso los temas que creo, por lo tanto está actuando en representación mía. La gracia que tienen los asesores que trabajan en conjunto es que pueden transmitirse y comunicarse con más tiempo. Nosotros manejamos varias comisiones, tenemos sesiones en paralelo, por lo tanto permite un trabajo pausado, reflexivo del proyecto. Eso no significa que no sigamos escuchando a más invitados, pero yo sí les pido, por lo menos mi convicción es que las veces, aquí lo hemos hecho varias veces con el senador José Miguel Insulza, con varios otros, que cada vez que hemos tenido proyectos donde hay distintas visiones, se juntan los asesores representando lo que nosotros creemos, no lo que ellos creen. Entonces también invitarlos a que tengamos ese mecanismo de trabajo para ir puliendo muchas cosas que a veces van saliendo de muy buena fe, que son sencillas de solucionar a veces, y que simplemente el texto original tenía algún defecto, tenía alguna modificación que requería, y se van. Y si aquí hay temas de fondo, bueno, los mismos senadores dirán, el asesor tendrá que decirlo, mira, yo en esto prefiero no estoy de acuerdo con el proyecto, definitivamente. Y hay personas que pueden votar en contra, si es parte de la regla del juego. María José había pedido la palabra, no sé si la quiere mantener todavía. Sí, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a trabajar como lo hemos hecho en relación con otros proyectos de ley, tanto en esta comisión como en otras, así que y quedamos a la disposición de ustedes. Muy bien. Entonces vamos a invitar al fiscal Abbott para que nos venga también a acompañar. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Recording stopped. Luego, don Ignacio. Muy bien, adiós. Hasta luego, Francisco. Hasta luego, Jaime. Está bien, adiós.